¿Quién nos acompaña a Marceini ahora? Porque vamos a cambiar el tema. Vamos a cambiar el tema. Así es. Pero también nos despertamos con un tremendo notición y por eso tenemos un invitado que también es de la casa, Álvaro Veloglio, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello y ex jefe de extranjería. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido a Llegó la Hora. Buenas tardes, Mara, José Francisco. Muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas. Hoy día apareció en diversos medios de comunicación que estos iraníes que habían ingresado a nuestro país en el norte, que fueron un poco mencionados por la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, entraron con pasaportes falsificados y se fugaron de la Fiscalía por pasos no autorizados. ¿En qué posición nos deja eso? ¿Nos puedes poner un poco en contexto y en qué pie nos deja eso en términos de seguridad? En el tema migratorio, y especialmente lo que tiene que ver el control fronterizo, la posición del Ejecutivo podría ser resumida en lo que se llama la política del avestruz. Ellos dicen que si no lo ven, no ocurre. Entonces, en ese sentido, desde el año 2022 a la fecha, han ingresado clandestinamente 105.000 migrantes, según los datos de la PDI. Vimos que entró y salió el sicario que vino a matar a Ronald Ojea. Vemos que entran y salen iraníes, bien coordinados también con la inteligencia boliviana. Vemos que entran y salen ciudadanos extranjeros que matan a carabineros. ¿Y qué hace el gobierno con este tema? El gobierno celebra que baja un 5 o un 10% de los ingresos clandestinos. O, en vez de ocupar los datos de PDI, que son los datos que se han ocupado siempre, crean una nueva métrica. Crean solo la cantidad de gente que ellos ven entrar en frontera, y una vez que entran, por una resolución que saca el mismo gobierno, no los devuelven a Bolivia. Entonces, acá estamos viendo que, si bien cambiaron el discurso, las acciones siguen siendo tremendamente ideológicos, de nadie ilegal, Chile tiene que recibirlo a todo, y una capacidad de gestión inexistente. Y lo peor de todo es que con todos estos casos, con los mismos funcionarios del Ministerio Interior que fueron arrestados por traficar migrantes en la frontera con Bolivia, y todo lo que ha pasado, nadie ha renunciado, no han cambiado a nadie, no han hecho ninguna diferencia, porque finalmente están muy cómodos con la situación actual. Oye, Álvaro, y a propósito de esto mismo, ¿en qué pie queda la ministra de Interior después de dar una declaración como la que dio y que la Fiscalía empiece esta investigación por su cuenta de presuntos vínculos con Hezbollah en el norte del país? Porque fue muy lapidaria la respuesta y también muy crítica respecto a quienes habían señalado esto, tanto el senador Rubio en Estados Unidos y la ministra de Seguridad de Argentina. Es que hemos visto constantemente que el gobierno reacciona de forma muy dispar dependiendo quién hace el comentario por razón ideológica. En el caso de efectivamente Hezbollah, como fue el gobierno argentino y un senador republicano, fueron así tajantes y muy duros, pero claro, cuando Venezuela hace como estas operaciones para venir a secuestrar incluso ciudadanos venezolanos, son más bien tibios. Lo mismo hemos visto estos días, por ejemplo, con los camioneros, así todo el peso de la ley, querella y otro, y en el caso del paro portuario, que lleva casi 40 días, que la empresa se ponga, que ellos sacan cargo. Entonces, constantemente hemos visto una dualidad, especialmente desde el Ministerio Interior y el Ministerio de Trabajo, donde finalmente hay poca consecuencia en hacer el loco, por así decirlo. Porque ellos dicen estas cosas y finalmente no pasa nada, no nos critican, y como aún haciendo estos errores no forzados, aún siendo comunicacionalmente tan duros con la oposición o que los critican, cuando se dan cuenta que o no dijeron o faltaron la verdad o tenían información adicional u otro, no hay ninguna consecuencia. Recordar que la ministra Toalla tuvo una interpelación y al final prácticamente no hubo nada, y el mismo gobierno y los parlamentarios la aplaudían y la levantan como candidata presidencial. Entonces también hay que preguntar qué pasa también con la sociedad chilena y con los votantes que siguen aplaudiendo y fortaleciendo a esta figura. Sí, y un poco para entender cómo funciona esto, porque pareciera un poco de película. Tenemos a estos personajes que entran con pasaportes falsos o están en tránsito en Santiago con pasaportes falsos, robados, y tienen un vuelos de Teherán, Moscú, Caracas,
y Ciudad de Panamá. Y pasan a Chile y los toman detenidos y después se fugan. ¿Qué pasa ahí? Pareciera insólito que alguien que está detenido, pese a todo esto, desaparezcan y al frente de la Fiscalía como si nada. Lo que sí es bien novedoso el tema de los pasaportes falsos. Eso no es tan común en el movimiento migratorio irregular en Chile. Usualmente lo que pasa es que o no tienen documentación o finalmente entran y salen de la frontera con Bolivia sin gran inconveniente. Así que eso de caso sí yo creo que hay una arista adicional que hay que ver en cómo conseguir esos pasaportes. Hay algunas indicaciones de la Fiscalía que dijeron que se los pasaron también, porque si se están generando pasaportes falsos en Chile, y el crimen organizado, el crimen transnacional está detrás de eso, significa que ya estamos escalando rápidamente en el nivel internacional. Porque el crimen organizado se está tomando principalmente en las ciudades portuarias. O sea, los campamentos con alto número de migrantes, con alto número de problemas de cohesión social y criminalidad, eso ya es lo que está presente. En Arica, en Antofagasta, en Alto Hospicio, en Valparaíso, en San Antonio. Pero esto, claro, esto es algo un poco nuevo. Acá yo creo que en general la Fiscalía también pasa por el caso de extranjeros que tienen antecedentes penales o que no se valida su identidad. El criterio Valencia, por así decirlo, el criterio que dijo que cuando no se puede validar la identidad de alguien, debía estar en prisión preventiva, fue tremendamente criticado por el actual gobierno. O sea, ellos dijeron que pasan a llevar los derechos de los migrantes, nada ilegal, todos somos migrantes. Entonces yo creo que también hay un tema de voluntad. Y la Fiscalía también, o sea, uno ve cómo reacciona, no sé, la fiscal Chong o varios sobre este caso, o un caso específico donde no están involucrados temas de derechos humanos, por así decirlo. Entonces también no es prioritario. O sea, yo invito a todos los que nos escuchan a ver cuántos casos, cuántos delitos se accionan en la Fiscalía. Y que un poco te da la respuesta de por qué hay personas que tienen 10, 20, 30 arrestos y finalmente siguen estando en la calle. En general, una de las cosas que ha sido más o menos evidente por ejemplo, en materia de seguridad, es que el gobierno ha tenido que optar a ideas distintas a las con que inicialmente llegó a la moneda, porque evidentemente la opinión pública presionó de tal manera que tuvieron que modificar su posición inicial. ¿Te parece que ha ocurrido eso en materia de inmigración, en control de las fronteras? Porque claro, están las Fuerzas Armadas desplegadas, pero la efectividad es hasta el momento bastante cuestionable. Un caso súper emblemático, ellos aceptaron poner a las Fuerzas Armadas de fronteras, pero en paralelo, en el reglamento de la ley, establecieron que las Fuerzas Armadas no pueden reconducir, es decir, no pueden devolver a quien ingrese clandestinamente. Y adicionalmente a eso, sacaron una resolución del Servicio Nacional de Migraciones diciendo que todo extranjero no boliviano que entre por Bolivia no puede ser devuelto. El 90% de los ingresos clandestinos son extranjeros no bolivianos que entran por Bolivia. Por lo tanto, de partida, autoimpuesto por el Ministerio del Interior, se pone una camisa de fuerza. Yo sí reconozco que había un cambio de discurso. O sea, la discusión cultural ha cambiado. A mí hace 3, 4 años con el nada ilegal, todos somos migrantes, ahora las cortes, nos criticaban cuando sacábamos vuelos de expulsión con traficantes de niños. Era un tema brutal. Y también lo comentamos en el programa la otra vez. El mismo Senado, con varios hoy ministros de gobierno, sacaba resoluciones pidiendo suspender las expulsiones. Entonces, eso un poco se acabó. O sea, ese discurso tan buenista, tan ingenuo, llamémoslo ingenuo, cambió esa lógica, pero la capacidad de este gobierno de gestionar, de controlar fronteras, es brutal. Y un caso súper concreto. Recuerdo que el gobierno anunció con bombo y platillo que finalmente Venezuela no aceptó un vuelo, vamos a sacar a 150 expulsados. Bueno, de esos 150 expulsados, el avión salió con 65. De esos 65, 55 eran judiciales, o sea, estaban ordenados por una corte, y solo 10 fueron expulsiones administrativas, es decir, expulsiones gestionadas por el gobierno por ingresos clandestinos. Tienen más de 70.000 ingresos clandestinos ciudadanos venezolanos, y después de todo anunciado, con un vuelo sacaron a 10. Entonces, eso demuestra un poco la realidad del gobierno. Puede que el discurso haya cambiado, pero ideológicamente no les gusta, no tienen ganas, y su capacidad de gestión es bastante mala. Oye, y en la misma línea del tema de la reconducción, al final
ningún país quiere que le devuelvan a la gente que está de paso, que ya cruzó, mejor tirarnos a Chile todo lo que pase. ¿Cómo se maneja eso desde la perspectiva de las relaciones con el resto de los países, la relación diplomática y de ponerse un poco firmes en cuanto al paso de un lado a otro y la misma reconducción? Claro, la relación con Bolivia siempre ha sido tensa, eso no es innegable, pero también el gobierno le tiene un susto que a mí me cuesta entender. En febrero del año 2022 salió el reglamento de la ley y nosotros devolvimos a extranjeros no bolivianos a Bolivia. Y lo hicimos y presionamos, y Bolivia no le gustó, por supuesto, pero había que hacerlo igual, porque son personas que eran residentes en Bolivia o estaban en tránsito en Bolivia. Nosotros sabíamos que estábamos ahí. Además, según la ley boliviana, el egreso clandestino tiene una multa, por lo tanto también estamos ayudando a cumplir con la ley boliviana. Entonces, hay ciertas medidas que hay que hacerlo, y uno puede tener el coraje y la valentía de hacer ciertas medidas. Y un tema adicional, los ciudadanos venezolanos no necesitan visa para entrar a Bolivia. Por lo tanto, no deberían impedir su ingreso. No necesitan una visa o un documento para entrar. Entonces, acá claramente es un tema de voluntad y es un tema que el gobierno, para ellos es mucho más cómodo sacar una resolución que dice que no hay que volver a nadie y que la solución para el ingreso clandestino es darle un carnet de identidad a todos, que ponerse firme y generar cierta tensión con Bolivia, pensando que uno de los grandes ideólogos del Frente Amplio es un intelectual boliviano, que es Álvaro García Linera, que fue el vicepresidente de Evo Morales. Entonces, para ellos es tremendamente incómodo tener que incomodar a uno de sus grandes referentes. Claro. Y ahí, desde ese punto de vista, Álvaro, ¿qué te parece que qué medida debiera tomar el gobierno ahora en el brevísimo plazo a propósito de lo que conocimos, ¿verdad? De cómo se dimensiona o cómo se ha mal dimensionado el nivel de crisis en que está viviendo nuestro país en materia migratoria, especialmente como con el caso que conocimos hoy? Yo creo que hay 3 medidas que pueden hacer en 24 horas. Uno, dejar sin efecto esa resolución que prohíbe devolver a extranjeros no bolivianos a Bolivia. Esa fue una resolución exenta, firmada por el director de Migraciones, no necesita ley. 2, cambiar el reglamento que prohíbe a las Fuerzas Armadas devolver a quien ingrese clandestinamente. Eso es verdad, puede no ser un día, puede tener que pasar por la Contraloría, pero no es un cambio legal. Y 3, y ser súper enfático en eso. En la política migratoria establecieron, que fue publicada en diciembre del año pasado, establecieron que si un extranjero ingrese legalmente, va al registro biométrico, o sea, pone sus huellas y se consigue un contrato de trabajo, le van a dar una visa. Y esa señal, esa es la principal razón por la cual siguen ingresando clandestinamente, porque dicen, ¿para qué voy a pedir una visa? ¿Para qué voy a esperar 6 meses o conseguir un contrato para llegar a Chile si es que ingreso ilegal y me dan una visa igual? Y esa expectativa es muy potente. Y si ustedes se fijan en los diarios últimamente, últimas semanas, 2 semanas, han salido muchas cartas de servicios jesuitas, profesores de universidades religiosas, casi todo el mundo activista de izquierda pidiendo eso, diciendo, no, es que ya están adentro. La solución es darle carnet a todos. Pero si tú les das carnet a todos constantemente, el tema no va a terminar nunca. Entonces, hay que hacerse cargo un poco del tema. Y en los países desarrollados, los países receptores de la migración, no hacen perdonazos pasivos. Y finalmente lo que uno ve es que cuando uno genera o levanta estos temas, ¿cuál es la solución o cuál es la crítica a ellos? Dice, no, que en general el problema de la irregularidad o los delitos que cometen ciertos migrantes es culpa de la prensa. Entonces, hay que hacer una ley de medios, hay que hacer una ley antidiscurso, para evitar que se generen críticas a los migrantes. Y por eso han ido un poco en la línea. O sea, yo vi a uno de los expertos comentando la encuesta bicentenaria y fue por eso. Dijo, la mala relación que hay entre nacionales y extranjeros es culpa de la prensa. Y no se hicieron cargo que el 14,4% de los presos son extranjeros, que los extranjeros son el 52% de los presos en Tarapacá, que son el 13% de los victimarios en homicidio, que hay problemas de hacinamiento, que hay problemas de droga, que hay problemas de colapso en los jardines infantiles donde los extranjeros tienen prioridad. Para ellos nada de eso es problema. El problema es la prensa y hay que sacar una ley que prohíba que la prensa reporte estos temas.
Claro, en el fondo se genera toda una retórica en torno a lograr alguna otra política pública que quieran instaurar. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, estamos con un día cortito de entrevistas. Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, que tenga una buena tarde. Igual. Igualmente, muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa, Mara Sayini, Y ya volvemos volvemos con más. Llegó la hora.